Hoy vamos a hablar de Open, la autobiografía de Andrea Agassi. ¿Agassi el tenista? Andrea Agassi, el jugador de tenis, y como te veo dubitativo y me das el pie perfecto para decirte que es como la gran pregunta, ¿por qué vas a leer Open, la autobiografía de un tenista que tiene como una barrera de entrada muy fuerte, justamente por estas dos cuestiones? Primero, por el género autobiografía. La autobiografía en general es un género un poco tramposo porque quien escribe una autobiografía, a menos que sea una autobiografía no autorizada, es un género que se presta mucho a hablar muy bien de uno mismo. Es como un género ligeramente deshonesto en ese aspecto. Y por otro lado, de un tenista. Casi infranqueable la barrera. Y es como muy complicado. ¿Por qué voy a leer a un tenista hablando bien de sí mismo? Además, a Agassi, que es como un tenista antipático. Además, a priori, emitiendo un juicio de valor sin conocer nada de la vida de Agassi. Bien. ¿Cómo superé esta barrera? Y de hecho, hoy la presentación es la extraordinaria autobiografía de Andrea Agassi. Me gustó mucho. Me pareció francamente un libro imperdible, pero me hice, después de haber escuchado, recomendado en muchos lugares y haberlo leído, haber leído que era buena, agarré el libro, estaba en un aeropuerto y hojeé un poco las referencias que tiene acá atrás en la contratapa y en la solapa. Leí, por ejemplo, la de Rosa Montero. Dice, es peligrosamente hipnotizante, es la tiranía del éxito y del fracaso y sobre todo muchas vidas, sobre las muchas vidas que hay en una vida. No sé si en todas las vidas hay muchas vidas, pero en una celebridad de la magnitud de Agassi hay. Y después, bueno, el libro es sobrecogedor, el libro es una aventura existencial. Bueno, no se puede creer la cantidad de cosas que decían sobre el libro, pero una de ellas es el mejor libro que he leído en la última década. Yo no sé si es el mejor libro, pero es francamente extraordinario. Y hay otro, por acá había leído algún parrafito que me gustaba. Dice, a ver por qué me lo anoté. Acá está. Fueron suficientes un par de líneas para saber que estaba ante un gran libro. Tal cual, lees un par de líneas y te das cuenta que estás ante un gran libro. Y voy a leer un par de líneas y voy a leer las primeras dos líneas del libro. El primer capítulo del libro se llama El Final, porque el libro comienza con lo que podría ser su último partido. Okay. El libro empieza así, dice, abro los ojos y no sé dónde estoy ni quién soy. El libro me hizo acordar mucho a la novela de García Márquez, El General en su laberinto, que arranca con es la vida de los últimos meses de Simón Bolívar, donde arranca él en una tina de baño que parece que está muerto y su sirviente José Palacios lo despierta temeroso con un té y bueno, salta a Bolívar y dice, vámonos que esta es tierra de infieles. Bueno, el libro comienza igual, con Agassi tirado en el piso en una habitación de hotel, ¿viste? Con esa sensación de me desperté pero todavía no abrí los ojos. Bueno, está tirado en el hotel y dice, sé que estoy en algún lugar del mundo, porque claro, viajaba 40 semanas al año, dice, estoy en algún lugar del mundo y ya sé que hace un tiempo no termino las noches arriba de la cama, sino que tengo tantos dolores de espalda que tengo que estar... Esa era la pregunta, ¿por qué en el suelo? Ya hacía algunos meses que simplemente se acostaba en el piso porque era la única forma de dormirse. Hay una línea que es extraordinaria. Acá estoy siempre en la primera página, dice, tengo 36 años, pero despierto como si tuviera 96. Bueno, básicamente habla de lo difícil que es el tenis en ese nivel y cómo él llega... a esa altura de su carrera, se retira a los 36 años, llega prácticamente como derrotado por sus lesiones físicas. Arranca como con esta escena como de dolor, digamos, acabas de usar la palabra derrota. ¿Qué tipo de viaje propone el libro que no sea simplemente esto de... También he escuchado que odiaba el tenis, tenía como una situación así de que el entrenamiento excesivo le molestaba. ¿Qué tipo de viaje propone el libro? Me gusta la palabra viaje. El libro es efectivamente un viaje. O sea, te saca a pasear por una serie de tópicos. Yo creo que hay como un eje, si uno pudiera pensarlo en términos de viaje, es como el viaje de la disciplina
o el viaje del éxito, pero a través de la disciplina. Él te va narrando determinadas cuestiones sobre cómo la disciplina en su día a día aporta hasta obtener, a hacer la carrera que hace, ¿no? Estamos hablando de una mega celebridad del tenis, es como uno de los deportistas más fantásticos de todos los tiempos. Pero, por ejemplo, hay un detalle que cuenta cuando habla de disciplina, cuenta, por ejemplo, cómo arma el bolso. Entonces dice, cada vez que yo voy a un torneo, nadie toca mi bolso, el bolso lo arma únicamente él, tiene como un batallón de personas que lo ayudan. Dice, apoyo el bolso, dice, he aprendido a armarlo con tanta eficiencia que si vos metés una media adentro de mi bolso y yo lo levanto y me doy cuenta que el bolso no pesa lo que tiene que pesar. Un obsesivo. Es como Nivel él sin duda es la historia de un obsesivo con toda la cercanía que hay entre la obsesión y el éxito, entendido como el logro de metas. ¿Esa disciplina, él, digamos, logró vivirla como algo positivo en algún momento o siempre tuvo ese sabor, o en el libro se nota ese sabor de me resisto a la disciplina? ¿Es lo mismo o qué comparación puedes hacer entre disciplina y autodisciplina en el caso de este libro, digamos? Retomo la palabra que usaste antes, la palabra viaje. El libro es un viaje. Es bien la gesta del héroe, que bueno, sale de la aldea y va atravesando obstáculos. Estamos hablando de un héroe que era muy talentoso y que cuenta los primeros $2.000 que gana, cuenta los primeros torneos que va ganando a lo largo de su carrera. Él no te cuenta que él era un gran disciplinado, sino que era un gran talentoso, que llega muy rápido a ser un número 1 del mundo. Sí, claro. Llega muy, muy rápido. Además con una imagen de mucho desparpajo. También empieza a entrenar desde muy, muy joven. Entonces, y después cae. De esos lugares cae en la droga, cae en adicciones. Bueno, el libro te cuenta como todos esos recorridos, pero sobre todo te va contando cómo se va superando a él mismo y cómo se va obsesionando con la alimentación, con el entrenamiento. Y te lo va contando desde ese dolor que va transitando a medida que va pasando como diferentes fases de ese viaje de autodisciplina. Así como Rocky es, más allá de una película de boxeo, una historia de amor, o Titanic, más allá de la historia del barco que se hunde, de la historia del naufragio, son historias de amor entre personajes de diferentes clases sociales. Yo creo que Open es la historia de un tipo muy talentoso, pero que se hace a sí mismo de nuevo. Es como no es literal el viaje de Agassi, es un tipo talentoso que llega hacia un lugar de éxito, el éxito bien entendido en términos anglosajones, ¿no? Ganar plata, obtener cosas, cumplir metas, tener reconocimiento social. Y un tipo que se reinventa a sí mismo y vuelve como a esos niveles. Es muy interesante porque toca diferentes temas personales a lo largo del viaje. Por ejemplo, uno de los ejes que toma en ese viaje hacia construirse a sí mismo, en ese viaje hacia la autodisciplina, es la relación con el padre. El año pasado creo que se estrenó la serie de Luis Miguel y como el padre de Luis Miguel, no sé, ¿la viste la serie? No. No llegaste a verla. El padre es Luis Rey, que es como el villano de la película, porque básicamente lo presiona a Luis Miguel para transformarlo en una mega estrella del canto, digamos. ¿Hay algún paralelo se puede trazar con el padre Agassi? Porque Agassi mismo lo plantea con el villano. De hecho, en infinidad de momentos del libro dice odio el tenis. En algún momento lo reconoce, pareciera que hubo como esta lucha con el padre, por lo que entiendo que estás diciendo. En el caso de Luis Miguel, tanto como en el caso de Agassi, en algún momento le reconoce un valor a esta presión de la disciplina que viene como desde afuera, pero que quizá en algún momento se transforma en autodisciplina. Ya dos palabras bastante antipáticas. Sí, yo creo que parte de la deuda que tienen estos personajes, tanto en el caso de Luis Miguel como en este particular de Agassi, es hay alguna clase de entendimiento que sin esos bichitos que fueron los padres, con esas particularidades tan marcadas, no hubieran logrado lo que lograron. Claramente esas carreras no se logran sin ese tipo de padres. Es como sostener el talento, como darle sostenibilidad al talento, ¿no? O sea, porque era un gran talentoso, según dijiste, que sin embargo
Y además es muy la historia del padre que como no lo logró él, lo proyecta en el hijo y entonces el hijo cómo recibe eso. Y como algo externo, pero además se conjuga con el talento y como si esta historia hubiera sido igual, el padre transmitiendo una frustración, pero sin el talento que viniera del hijo, cualquiera de los dos, el caso de Luis Miguel y de Agassi también, estaríamos hablando de un drama, de una persona profundamente infeliz. Acá estamos hablando de alguien que se retiró a los 36 años habiendo ganado $41 millones. Entonces, bueno, dentro de todo, tener ese padre pagó de alguna forma. El viaje de Agassi... Cierta ayuda a la felicidad, decís. Claro. Por lo menos. El viaje a Agassi tiene algo interesante que, en el caso de Luis Miguel, no sé, terminamos hablando del padre, pero está bien porque en este viaje hacia la autodisciplina y el éxito, en el caso de Luis Miguel, se ve como más un rencor hacia la figura paterna. En el caso de Agassi, él como logra ser la persona que quiere ser en su renacer, digamos. De hecho, si vos ves las transformaciones a lo largo de la carrera, son transformaciones muy físicas. Esto lo vas viendo en diferentes lugares. Por ejemplo, el libro es tremendamente incorrecto. Es como no queda bien parado nadie. Por ejemplo, habla de su primera mujer, es Brooke Shields, que era también una celebridad en Hollywood. Nada, es como cuentan toda la historia de desamor, como básicamente éramos profundamente infelices, y cuenta detalles que vos decís, pobre Brooke Shields, si está leyendo esto, es un garrón. Porque él queda mal todo el tiempo, Agassi, mientras vos vas leyendo el libro. Pero bueno, una cosa es tomar la decisión de quedar mal vos, y otra cosa es dejar mal como a todas las personas que te rodearon. Bueno, no tiene ningún empacho en hablar mal de nadie. Mal de nadie no, como en exponer miserias propias y ajenas, y menos de Steffi Graf, que es su segunda y actual mujer. Y ahí está un poco esta explicación. On the court, they were ruthless, but they felt shit had to wait. They were crowned Wimbledon champions in 92, cuando habla but a break with tradition didn't help their porque la conoce a lo largo de los años. La vida de los tenistas se conocen todos con todos. Se ven nos vemos esta semana en Roma, la próxima en París, etc. Bueno, Steffi Graf la conoce a lo largo de los años, los dos están casados. Bueno, es como muy incorrecto todo lo que cuenta en todo momento. Bueno, pero ¿te gustó la honestidad, según dijiste? Para, digamos, a ver, manía de buscador de ideas. ¿Qué otras ideas hay en el libro que te hayan gustado? ¿Te gustó como el camino de la autodisciplina? ¿Te gustó la honestidad, que es una autobiografía como muy honesta, a pesar de que se expone mucho él y expone mucho su entorno? ¿Qué más? Bueno, el libro tiene otra particularidad que me parece como fantástica y quizás como el punto más alto del libro, que es el relato reflexionado. Digamos, ¿no? Tengo acá, hay muchas citas, pero por ejemplo te voy a narrar una de las citas. En un momento el libro arranca con uno de los últimos partidos que él juega contra su rival era Baghdatis, que era otro tenista. En fin, los conoce a todos, narra detalles de todos. Entonces dice, me doy cuenta de que Baghdatis es de los que sonríen cuando están contentos, pero también cuando están nerviosos. Ese tipo de reflexión, que además de tener cierta poética, que ahora vamos a hablar de quién escribió efectivamente el libro, hablan de como cierto conocimiento de sí mismo y como conozco un poco eso de que me río cuando estoy contento, pero también cuando estoy nervioso, entonces lo puedo ver en el otro, independientemente de para qué lo usa y en el contexto. Sí, seguramente lo usó para competir mejor. Lo usó para competir mejor, pero habla un poco como de esta búsqueda crítica que tenía todo el tiempo. Y entonces es medio el libro de alguien que quiere entenderse todo el tiempo y es como un inconformista. Está todo el tiempo haciendo la pregunta de... está como implícita la pregunta de la felicidad todo el tiempo, pero lo atractivo es la búsqueda que tiene. Es una búsqueda con mucha honestidad. No sé, por ejemplo, hay un gran conflicto que me parece como una hermosura, que es, se está quedando pelado joven Agassi. Uh-huh. Y, ¿viste las imágenes que veíamos recién? Tipo esa melena, como... Sí, de hecho, en esta foto está ya sin peluca y sin pelo, digamos. Y tenía toda una imagen, no solo una imagen, tenía contratos millonarios con Nike. Digamos, ¿no? Entonces el tipo tiene toda una imagen construida de niño rebelde, etc. Y se está quedando pelado, entonces te va contando cómo iba sufriendo a medida que se iba quedando sin pelo. Y cómo lo resuelve internamente. En ese momento deciden hacer una fiesta con Brooke Shields, invita gente y se rapa.
Entonces hace de su pasaje de este personaje medio leonino que llegó a jugar con peluca, viste, todo como un delirio, al pelado, hace el rito de pasaje concretamente y se rapa. Y lo divertido no es la anécdota, no es el me rapé, sino He's a fine tennis player. estamos viendo una serie de comerciales que graba él. What did you think of each other at that time? What did Sino you know of la each búsqueda other? interna hasta llegar a tomar una decisión She de was a step raparse. in the right direction for me. Estamos hablando más de un personaje. Por ejemplo, hay un comercial que graba con Nike donde cortan las calles de Manhattan. Entonces, estamos hablando como de ese tipo de celebridad. Entonces, ahí está jugando con Sampras. Sampras es el gran talento de esta generación. Habla a lo largo del libro, te va contando, lo menciona Sampras muchas veces. De hecho, dice, la primera vez que jugamos teníamos 15 años y parece ser que le pegó una paliza a Gassi, a Sampras, y dijo, pobre, este pibe como no va a andar. Dice, y al año que le pega mal de revés, no sé qué. No le ganó más. No le ganó nunca más, ¿no? Es como muy divertido. De hecho, cuenta que se cruzan en un restaurante porque, claro, se veían hoy en Italia, mañana en Francia, pasado mañana en Arabia Saudita. Era como muy de ciudadano del mundo. Entonces cuenta que en un restaurante lo ve de lejos a Sampras, con quien jugaba el otro día, y estaba él con su coach, no sé cómo, y dice, ¿a qué está Caño? Dice, entonces cuando se va, le va a preguntar al ballet parking cuánta propina había dejado. Y ni siquiera tiene la delicadeza de no contarlo, porque deben ser amigos hoy con Sampras. Y lo cuenta y dice, le dejó $1. Entonces en el libro trata de tacaño a Sampras. No hay ninguna necesidad de tratar de tacaño a Sampras. Bueno, el libro tiene como esa agilidad en la narración. Cuando pensé que lo iba a odiar a Gassi, porque decís, no puede estar tan bien escrito este libro. Como la pieza literaria en sí es una belleza más allá de todo lo que narra. Te cuenta, una de las preguntas que te haces es, ¿cómo hizo Agassi para escribir este libro? El último capítulo, uno de los últimos capítulos, está dedicado a cómo escribió el libro. Contar efectivamente cómo escribió. Bueno, él cuando se está retirando está leyendo un libro que se llama The Bartender, donde dice, este libro es una genialidad, es una autobiografía, yo quiero que la persona que escriba este libro lo escriba. El escritor se llama, por ahí lo tengo anotado, Meringer. El libro que leyó sobre un barman también era la autobiografía de un bartender. De un bartender, que lo escribió este tipo, entonces, que no sé si no era su propia autobiografía, entonces lo llamó, el tipo, claro, es un premio Pulitzer, el que escribió Open, el libro de Agassi, y ahí entendés más cosas. Claro. Es decir, por eso es esta joya novelada de autobiografía. Bueno, el tipo lo mandaba a buscar en su jet privado y lo traía a su rancho de Las Vegas, y entonces hablaban horas, el otro lo grababa, y después tenía un equipo que desgrababa y que hace un proceso muy interesante, chequeaban si efectivamente lo que se acordaba Gassi había ocurrido así o no, claro, o la memoria te había traicionado. Entonces, por momentos, tiene relatos de lo que habían ocurrido en los partidos, que tienen como un nivel de detalle interno de lo que había vivido Agassi. Es muy interesante porque sigo insistiendo en esta barrera que es el tenis. El libro no es sobre tenis, aunque el tenis es la excusa, pero es como un animal competitivo desatado, el nivel de intuición que manejaban. El libro trata un poco el tema de, porque hay literatura sobre el llamado juego interior, o sea, el juego que se da dentro de la cabeza de los competidores, que es la clave, una de las claves para terminar, digamos, ganando. ¿Trata específicamente ese tema el libro? ¿Lo menciona? ¿Lo toca? Es un eje que corta todo el libro, que es el juego de la mente. Y también cómo a medida, bueno, lo que se llama el seniority, a medida que van avanzando en la carrera, cómo empezás a tener más registro de cómo juega tu propia mente, claro, para hacerla jugar a favor. Por ejemplo, otras cosas que me voy acordando ahora. Cuenta cómo se define un partido, pero no sé, como era una final de uno de los 4 grandes torneos o una semifinal, en un partido que había durado 5 o 6 horas, ¿viste? Era como... Son como batallas entre animales intuitivos e hiperentrenados con un nivel de respuesta a lo que está ocurriendo en el momento. Bueno, él jugaba contra un tenista mucho más joven que tenía un estilo parecido, hasta no me acuerdo cuál era, y dice, y en un momento cambiamos de cancha, y dice, y él comete un error, que es se sienta.
Dice, se sentó un minuto. Dice, ese es un error que cuando tenés más años jugando al tenis te das cuenta que no podés cometer, porque cuando vos te sentás le estás dando una serie de órdenes a tu cuerpo y a tu mente que entra como en un estado, dice, yo sabía que no me tenía que sentar y se me estaban acalambrando los pies, me dolían los codos, tenía ganas de tomar agua, pero como le ordenaba... No dejar al cuerpo entrar en la lógica del descanso, digamos. Exacto. Bueno, ese tipo de reflexiones exceden al tenis y te transportan a un lugar donde alguien hiperobsesivo e hiperentrenado hace un viaje interno extremadamente sensible. Y ahí está la mano, la muñeca del otro, que además tiene el tino de recomendarle, decirle, porque Agassi dice, no, lo tenés que firmar vos. Dice, no, el libro va a estar firmado con vos, y vos hasta la última página del libro, ahora te estás enterando, claro, pero no te enterás como quién lo escribe. ¿Hay que leer el libro? La pregunta que siempre definitiva. hacemos. ¿Hay que leerlo? Y por 2 o 3 cosas por las que hay que leerlo. Mira, ya te dijiste, dije varias cosas, pero para encapsularlas ahora. Lo último que voy a decir al respecto de esto es, yo creo que no existe ninguna otra autobiografía de un deportista o de un tenista, seguro de un tenista. Intenté leer la de Roger Federer y la de Sampras. Era como tan duro después en la comparación con esta, imposibles, a menos que las escriba Meringer. Claro. Si las escribe él, hay que leer todo lo que escribe en este registro. La pregunta es, definitivamente, hay que leerlo. El libro es una joya. Te voy a dar una razón. Solo una razón, así como para dejar... ¿Con esa basta? Con esta basta. Si estás lejos del placer de la lectura, viste que a veces uno se aleja. La lectura te acercás y te alejas, y muchas veces, según de la mano de qué libro, el libro es una joya. Porque lo puedes leer en cualquier momento, puedes leer algunas páginas, no crees que se termine, te conecta con el placer de leer, con lo cual creo que Open definitivamente es un libro que hay que leer, cosa que no pasa siempre. A veces simplemente comentamos el contenido. Estoy casi convencido. Toma, te lo regalo.